Tras el asesinato de René Good, las protestas de los ciudadanos de Minneapolis contra la campaña de deportaciones del gobierno de Estados Unidos ha continuado. Por su parte, Donald Trump ha mantenido un despliegue amplio de agentes migratorios fuertemente armados que operan con inmunidad absoluta mientras persiguen, violentan, detienen, deportan y hasta matan. ¿Cuál es la política del abuso de la fuerza en el gobierno federal actual de Estados Unidos? ¿Cuáles son las consecuencias políticas para la población estadounidense? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy en Lo Marginal en el Centro hablamos acerca de la situación política, policíaca en Estados Unidos y en específico sobre las actuaciones del ICE en los últimos días y la brutalidad policial de las agencias de inmigración en dicho país. Y es que tras el asesinato de René Good el pasado 7 de enero a manos de un agente de inmigración, las protestas de los ciudadanos de Minneapolis contra la ofensiva migratoria no han parado, no han disminuido. De la misma manera, el gobierno de Trump parece que mantiene un despliegue amplio de agentes migratorios, lo que ha dado lugar a enfrentamientos entre manifestantes y agentes fuertemente armados y enmascarados del ICE, que es el Immigration and Customs Enforcement, y la patrulla fronteriza. Para ayudarnos a comprender el panorama actual están con nosotros María Josefina Morales Ramírez. Ella es doctora en estudios latinoamericanos, es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del grupo de trabajo del Claxo, Crisis y Economía Mundial, que edita el boletín mensual un boletín mensual que se llama Nuestra América 21, Desafíos y Alternativas, y miembro del comité editorial de este boletín. Bienvenida, doctora María Josefina, gracias por estar aquí hoy en Lo Marginal en el Centro. También está con nosotros Alejandro Karim Pedraza Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hola Alejandro, gracias por regresar a Lo Marginal en el Centro. Hola Aquiles, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y también a la doctora María Josefina. Gracias por invitarme nuevamente. No, desde luego que el gusto es nuestro que estés aquí de nuevo y creo que sin más dilación podemos comenzar con nuestro programa. Gracias por sintonizar el Facebook Live de Canal 6. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Profesora, doctora María, quería comenzar preguntándole a usted en qué contexto se da este enfrentamiento de los ciudadanos de Minneapolis con el ICE o con estas agencias migratorias. Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que señalar son dos elementos, digamos, muy importantes en este momento. Uno es la crisis multidimensional que vive el capitalismo a nivel histórico internacional. Es una crisis que va de la crisis social a crisis política, a crisis ecológica, de múltiples dimensiones, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos en particular, hay dos elementos que destacan en la crisis, en esta crisis multidimensional. Uno es la dimensión política de la crisis, que en el caso de Estados Unidos se mostró claramente en el año 2020, cuando Trump pierde las elecciones, ¿sí? E intenta asaltar el Capitolio. ¿Se acuerdan? Todo aquel 6 de enero famoso, ¿no? Entonces ahí se nota muy claramente esa dimensión política de la crisis, que en Estados Unidos es muy grave. Y ahora volvemos a estar en un momento en que esa dimensión política y social, yo diría, de la crisis, y económica, o sea, son varias aristas que tenemos que ver esta crisis que está atravesando los Estados Unidos, ¿no? Con además otro elemento histórico que es la pérdida, digamos, de la hegemonía a nivel internacional de los Estados Unidos. Está perdiendo realmente ese papel protagónico que tuvo prácticamente todo el siglo XX y mucho más a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Estados Unidos está en esa pérdida relativa de esa hegemonía a nivel internacional. Ahí está China, simplemente
tenemos este, digamos, un nuevo, una nueva potencia en ascenso a nivel internacional desde a lo largo del siglo XXI, ¿no? Entonces, estos dos elementos de la pérdida, digamos, relativa de su hegemonía, la dimensión política de la crisis, y sobre todo en Estados Unidos, y si a eso le agregamos su problemática económica, ¿eh? Económicamente tiene varios elementos que señalan una crisis estructural muy profunda de su economía, de su industria, ¿vale? Trump se lo pasa diciendo que quiere hacer que regresen las industrias de Estados Unidos y no regresan, ¿no? Entonces tiene una pérdida de su productividad. La productividad en Estados Unidos ha descendido bastante en estos últimos 20 años y tiene todo este cambio estructural que hubo del imperialismo y de la economía capitalista internacional desde los años 90, lo que conocíamos como la globalización, toda la deslocalización de estas empresas que se trasladaron a países del tercer mundo en búsqueda de menores costos, sobre todo de la fuerza de trabajo, y ahí están los tratados de libre comercio, empezando por el mexicano, que a partir de 93 definió una nueva relación con Estados Unidos. Y entonces tenemos elementos estructurales de cambios en la geoeconomía internacional que no pueden ser revertidos porque Donald Trump quiera, porque diga, aquí regresan las empresas y aquí vuelven y aquí hay que volver a recuperar Detroit, ¿no? Y la empresa, y la industria automotriz. Eso no sucede así. Entonces tenemos elementos de crisis económica, estructural muy profunda en la economía norteamericana, y tenemos esta dimensión, les decía, política y social también, porque tiene una pérdida de empleos muy grande, tiene todo un régimen de salud en, digamos, en decadencia, en descomposición, que no atiende a nadie, si ya de por sí era muy relativa la atención que daba el servicio de salud en Estados Unidos, allá donde lo que priva es la seguridad el servicio privado de la salud, ¿no? No hay un servicio público como nosotros tenemos, un ISSSTE, un seguro social, no tienen allá eso. Y entonces tenemos que varios elementos de esta crisis multidimensional se conjugan en este nuevo periodo de gobierno de Trump, que está cumpliendo un año, ¿no? Ahora en estos días, pero que no ha podido enfrentar Donald Trump de una manera, digamos, racional, sino que lo que tienes es que tenemos, como alguien dice, loco de al lado, no hay adjetivos para caracterizar a Donald Trump, pero estructuralmente lo que tenemos es en esta decadencia de los Estados Unidos a nivel internacional, la respuesta es tendencias fascistoides, sino realmente podríamos llamarlo el fascismo. Entonces, yo creo que hay varios elementos que podríamos examinar poco a poco, y yo señalaría esto como primera planteamiento inicial para que podamos, digamos, intercambiar opiniones, preguntas, inquietudes, angustias existenciales. Y Sí, aquí desde estamos. luego, porque yo también creo que no hay palabras o muchas veces el vocabulario se queda corto, los adjetivos se quedan cortos para calificar al monstruo, al gobierno también de Donald Trump, que pues este 2026 lo ha empezado pues de una manera sumamente con actuaciones imperialistas terribles que hemos visto las consecuencias, ¿no? Y sobre eso también, Alejandro, yo te quería preguntar, en la misma línea, en la misma tónica que la doctora, ¿por qué este contexto de violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que es, digamos, la traducción del ICE, de esta corporación federal, ¿por qué se da este tipo de actuaciones y esta escalada, digamos, en la represión contra no solo contra los migrantes, sino incluso contra los ciudadanos estadounidenses, como vimos el asesinato de René Good, que fue espeluznante el video que se ha difundido en las redes sociales, en donde pues los agentes
prácticamente descargan sus cargadores contra una persona que en realidad no estaba cometiendo un acto, digamos, violento, como lo resaltaron, lo destacaron los miembros del ICE, como si sintieran que su vida estuviera en peligro, pero uno ve el video y no ve el peligro en el que está la vida de los agentes, y pues la vida de la gente pues les importa muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué se da este contexto? ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó en Minneapolis y lo que está pasando en Estados Unidos? Sí, muchas gracias, Aquiles. Yo seguiría en la misma línea de lo que nos planteaba la profesora María Josefina. Creo que es una crisis multidimensional en el que, bueno, Estados Unidos está perdiendo su hegemonía y está reaccionando de manera muy violenta frente a eso, ¿no? Recordemos que, bueno, esta crisis política que atraviesa Trump va acompañada también de una crisis social en el que creo que las emociones son fundamentales. Hace unos años, esta política de Trump ya estaba en marcha, había prometido deportar a 14 millones de inmigrantes, que es algo que refuerza para su segundo periodo. Y hay que tomar en cuenta también una serie de elementos que no podemos obviar. El primero de ellos es que este órgano, ICE, no se crea con Trump, se crea en 2003, justo para combatir lo que ellos empezaron a denominar el enemigo interno, que fue la migración, y que va acompañado junto a otras cosas como la islamofobia, la rusofobia, que pues tiene diferentes dimensiones y diferentes espacios de aplicación. Para el caso interno, pues el enemigo interno que les ha permitido reforzar las posiciones de restricción de derechos y de autoritarismo que rayan en el fascismo, pues ha sido el combate a la migración. Y esto le ha servido muy bien a Trump porque capitaliza buena parte de las emociones que hay dentro de su sociedad. Estas figuras de los Proud Boys o los South Keepers, etcétera, están atravesados por emociones de fracaso, en los que creen que ellos están perdiendo el papel que suponen históricamente deberían de tener en una sociedad que les prometió que eran los fundadores y que ahora les han vendido la idea de que con la gente que está llegando, se les olvida que la mayoría fueron migrantes o que vienen de familias de migrantes, pero que los migrantes que están llegando les están desplazando en este proceso de nueva adecuación de Estados Unidos al nuevo orden multipolar, ¿no? Que se está construyendo actualmente. Y dentro de esa lógica, la otra cosa que creo que no hay que obviar, para ir cerrando esta primera parte, es que tú recordarás que en 2020, el 25 de mayo, es en esta misma ciudad donde se asesina a George Floyd. Una sociedad que está profundamente racializada, que todavía está organizada en un orden que acá en América Latina denominaríamos como neocolonial, allá es simplemente racializante. Y dentro de esa lógica es que, pues es triste, pero no resultaría, si uno lo ve en una perspectiva más amplia, sorprendente que sean estas ciudades las que están estallando en este orden, ¿no? Digo, y también un pequeño asterisco es que si uno ve la imagen de René Wood, nos damos cuenta de que ella no es una mujer afroestadounidense, sino es una mujer blanca, pero que está protegiendo a sus vecinos que están siendo perseguidos por condiciones fenotípicas, que están siendo perseguidos por el color de piel, el acento que tienen y que pues pone sobre debate esta cosa que es sobre la que actúa ICE, que es la sospecha razonable, con que ellos sospechen que tú eres un migrante, te pueden detener, tienen la autorización para detenerte, ¿no? Entonces, ahí sintetizando, creo que el contexto es un contexto de miedo y de odio generalizado que está siendo animado por los gobiernos de ultraderecha o de nuevas derechas o de neofascismos. Si quieres, un poquito más adelante platicamos sobre esto y que pues están canalizando mucha inconformidad social que se vuelve violenta y que por otro lado también está haciendo resurgir organizaciones antifascistas y organizaciones de resistencia como los Black Panthers que ya se mencionaba, ¿no? Sí, me parece un poco curioso algunas cuestiones que se han manejado, porque pienso precisamente que a despecho de muchos historiadores que muchas veces creen que hacer comparaciones entre distintos contextos es problematizar algunos conceptos. Pienso, por ejemplo, en Roger Griffin cuando habla del fascismo, que la situación actual no se puede denominar como fascista. Él menciona, entre otras cosas, pues la especificidad del fenómeno en Italia y en Alemania en el siglo anterior,
pero a mí me recuerdan estas racias, no sé si se pueda llamar así, pues me recuerdan como la persecución de los fascios de combatimiento a la gente pues que era comunista, a los socialistas o a la gente disidentes sexuales o a la gente pues que veían diferente. Y no sé en qué sentido, doctora, usted pueda pensar, quería preguntarle si este control o este uso de las fuerzas por parte de Estados Unidos no está, digamos, como alineándose a políticas fascistas en este contexto. ¿Cómo lo ve usted? Yo sí creo que hay elementos del fascismo, ¿no? Lo podemos llamar neofascismo o lo podemos llamar, pues, de alguna otra manera, pero yo creo que sí es importante recuperar algunas características del fascismo y por qué lo llamamos ahora un neofascismo, ¿no? Recordemos que el fascismo intenta, sobre todo, ¿no? El fascismo y el nazismo, ¿sí? Cuando hablamos del fascismo, hablamos no solo de Italia, sino fundamentalmente de Alemania, de Hitler, ¿no? Ajá, un nuevo Führer tenemos ahí en la Casa Blanca, ¿no? Nuevo Führer naranja, este, que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Están los elementos de raza, de cultura, aquella se perseguía a los judíos, ¿no? Ajá. Y acá se persigue a los mexicanos, fundamentalmente, pero en general a los extranjeros, a los migrantes, ¿no? Sean mexicanos, sean venezolanos, sean hondureños, sean cubanos, sean de algún país de Arabia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es uno de los elementos que tiene el fascismo de atacar o de despreciar o de estar uno de sus focos de, de, de golpes, de agresión, es los judíos, ¿no? O sea, son gentes de otra raza, otra religión, que son los enemigos internos, ¿no? Hay un elemento, otro elemento que no tanto se refiere al fascismo, sino a esta potencia en decadencia, ¿no? Que dice Paul Kennedy en su libro Auge y Caída de las Grandes Potencias, que las potencias cuando empiezan a decaer recurren a lo militar, mucho mayor a la fuerza, ¿no? Que al convencimiento, ya no lo tienen. Y lo que estamos viendo aquí es esta, digamos, nueva política exterior norteamericana, que Donald Trump la llama la doctrina Don Monroe, ajá, recuperando la doctrina Monroe del siglo XIX, de hace casi 200 años, agregándole su característica, ¿no? Entonces, sí tenemos que es una política que está atacando al otro, o sea, frente a los problemas internos que ellos tienen, el enemigo está afuera. Fundamentalmente en este año estuvo fundamentalmente interno, ¿no? Eran los que son diferentes a nosotros, los que nos han invadido, los migrantes que nos quitan el empleo, etcétera, etcétera, ignorando todo lo que han contribuido los migrantes a la economía norteamericana, ¿sí? Son más de 30 millones, 40 millones de mexicanos que producen más de la quinta parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, según las propias cuentas estadounidenses. Pero aparte, ya no solo con esta nueva doctrina Don Monroe, ajá, ya no solo está el enemigo interno, sino ahora vemos en el ataque a Groenlandia, a Europa, las amenazas a Europa, ¿no? Eh, el Trump reclama que le den el premio Nobel porque ha librado 8 guerras, no 18 invasiones, ha hecho el imperialismo, sino para él son guerras y que la ha triunfado, ¿no? Entonces, lo que vemos es esta decadencia de Estados Unidos peligrosa, muy peligrosa decadencia, en donde intentar, digamos, sostenerse o poner en primer plano al ejército, a su poder militar, empezando por el ICE, pero quiere ya llevar al ejército que tiene acampado en Alaska, lo quiere traer a Minneapolis, ¿no? Entonces sí estamos viendo que estamos ante una situación muy crítica, que esta potencia en decadencia no está librándola más que con el poder militar.
¿Por qué su economía, el dólar, por ejemplo, la pérdida de hegemonía del dólar a nivel internacional no se puede sustituir, digamos, en pocos años, pero se está acelerando las reservas internacionales, ya muchas reservas tienen una parte muy importante en monedas chinas o han diversificado su canasta de monedas en sus reservas. Entonces, y el dólar está perdiendo realmente esa, ese poder hegemónico a nivel internacional. Lo que están haciendo los BRICS es muy interesante de intercambiar en propias monedas y tenemos que esta decadencia de Estados Unidos está enfrentando nuevos aspectos de la crisis, con lo cual a Estados Unidos, Donald Trump, en su nueva estrategia de seguridad nacional, está contestando con las armas. Sí, me llama mucho la atención esta tesis del enemigo interno porque me parece que es una política que se aplica no solo en Estados Unidos, sino también en algunas potencias o en algunos países, digamos, por ejemplo, en Europa, donde también los migrantes son acusados prácticamente de todos los males de la sociedad. Y se intenta convencer a la ciudadanía que los migrantes que tienen y que traen consigo, digamos, la perversión de las sociedades son el verdadero problema y no estos cuerpos de seguridad armados que atentan contra la vida de los individuos de las propias sociedades de estos países, ¿no? Y en ese sentido, un poco sobre esta tesis del enemigo interno, que además también ahora se me hace que va acompañada con el calificativo de terrorista al enemigo interno que es terrorista y se puede aplicar pues todas las de la ley en contra de esas personas. Te quería preguntar, Alejandro, si no ves tú también un desplazamiento, un corregimiento de la política estadounidense hacia un tipo de neofascismo, posfascismo, fascismo, ¿cómo lo calificas tú? Sí, justo también retomando esto que se ha venido planteando, ¿no? Allá el debate creo que es muy academicista y puede ser un poco hasta decimonónico y la verdad es que poco fructífero definir si, como bien decías, ¿no? El fascismo o las políticas autoritarias, conservadoras actuales son fascistas o no. Si lo vemos en perspectiva histórica, como ya dijeron Griffin y como ya lo dijo también Sotramenso en un texto que publicó recientemente, es que pues no se adecua porque tenía especificidades muy particulares el fascismo histórico por ejemplo, iban en contra de la democracia, unificaban el poder de una nacionalista, etcétera, bueno, a mí la verdad es que eso me parece de forma, no de fondo. Y en el fondo yo creo que lo que sí subyace a una visión fascista y que tiene que ver también con el pragmatismo político que se le da al término, porque eso también a mí siempre me ha parecido muy importante, que una cosa son los conceptos analizados de manera teórica, que siempre es importante hacerlo, sobre todo quienes nos dedicamos a la academia, pero no podemos, al hacer este análisis, obviar o olvidar el uso que se le da socialmente a los términos. Y creo que la categoría de fascismo ha servido justo para subtraer una cosa que sí está detrás de la misma conceptualización teórica, que es el autoritarismo y el conservadurismo radicalizado. Y yo creo que estas políticas que tienden a restringir derechos, que promueven una idea de nacionalismo excluyente, violento, en este caso, para Trump es esta figura de lo woke, que también aquí una cosa curiosa, recuerdo este texto de Stravenzo y dice, es que Trump no tiene un programa claro, ¿no? Y el fascismo histórico sí lo tiene, entonces eso es una diferencia fundamental. Yo digo, híjole, no estoy tan seguro, porque esto del MAGA, si bien es cambiante y si bien se está adecuando y está transformándose según la necesidad, sí nos da cuenta de dos cosas. Una, que hay una visión muy autoritaria, que incluso yo podría poner en términos de biopolítica, ¿no? O sea, diría Foucault y después otros autores como Roberto Espósito, que es necesario este enemigo interno para fortalecer y generar, capitalizar la unidad nacional a través del odio y el recelo hacia lo que consideramos ajeno. Necesitamos siempre todos, parece, sobre todo a nivel social, un enemigo para poder unificar y exacerbar ese sentimiento de unión y de nacionalismo. Entonces yo creo que por ahí, pues sí hay una postura muy clara en el trumpismo y en esta visión de lo maga. Y por el otro, la otra cosa es que, pues también una cosa que no creo yo, estoy viendo con el surgimiento de las nuevas derechas, pensando en Estados Unidos, pero también acá en México, lo dejamos para otro momento, pero
A lo que quiero llegar es que se vuelven oportunistas. Estas estrategias que nosotros asociábamos a posturas clásicas como la izquierda, que incluso, por poner un ejemplo muy rápido, cuando discutimos en torno al populismo, yo creo que el populismo es una forma política y no un contenido político, porque puede haber populismo de izquierda y de derecha. El objetivo es qué quieres hacer con esa estrategia. Y creo que acá el debate se está quedando mucho luego en la forma, en decir si se parecen o no de manera histórica a los fascismos, si estos nuevos fascismos tienen una indumentaria particular, promueven una revolución hacia el futuro, una transformación social y decimos, bueno, checklist, no lo hacen, entonces no es fascismo, es otra cosa. Bueno, va, déjale posfascismo si tú quieres a nivel académico, pero sigue siendo importante decir que son visiones fascistoides, autoritarias, y por tanto, y con esto cierro, es necesario también seguir reivindicando las posiciones antifascistas, que están declaradas como terroristas en Estados Unidos, pero que eso es también paradójico, ¿no? El antifascismo es el que salvó al mundo en la Segunda Guerra Mundial, es una de de las praxis políticas más reivindicadoras y emancipatorias de la historia y están declaradas ahora como terroristas y enemigos internos en Estados Unidos. Eso es también para pensarse, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, desde el asesinato de George Floyd y la irrupción del Black Lives Matter, Donald Trump había declarado terrorista a estos grupos antifascistas, al grupo de Antifa, por ejemplo. Recuerdo que en la administración anterior, pues ya la había declarado como terrorista y eso pues me lleva a la última pregunta que yo quería hacerles, porque creo que en la teoría, pues es complicado definir este fenómeno, pero en la práctica, las balas de los agentes de ICE, pues son balas reales que terminan con la vida de la gente. Y quería preguntarle, doctora, en esta última intervención, sobre todo, ¿qué le queda al pueblo norteamericano y al pueblo latinoamericano también? ¿Qué alternativas nos quedan para poder, pues, de alguna manera poner freno, poner contención a este deseo autoritario que se cierne sobre Estados Unidos y sobre el mundo, me parece, esta dictadura que se viene? ¿Qué le queda a la gente? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en Estados Unidos? ¿Cómo se puede organizar la gente? Yo una cosa antes de intentar, digamos, responder o abrir un poco digamos, el panorama a las resistencias populares, es el elemento cultural de esta nueva derecha, ¿no? O sea, creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Inclusive Donald Trump no solo prohíbe palabras de transgénero, sino de mujer, de feminismo, de cualquier término que no le gusta, va a cambiar el nombre ¿cómo se llama? Del centro Kennedy. O sea, hay toda una ofensiva cultural de esta nueva derecha que tenemos que desenmarañar muy claramente. Creo que es muy importante que lo hagamos. Inclusive para mí me recuerda el índice medieval de la colonia, en que está prohibido tales libros, tales palabras, ¿no? Entonces tenemos ahí ahora un índice trompiano que tenemos que desenmascarar. Esta nueva derecha, esta ofensiva cultural, creo que, insisto, es muy importante, junto con toda la geopolítica y el aspecto militar de la ofensiva, ¿no? Esto de llamar terroristas a los grupos, digamos, criminales, ¿no? A los grupos criminales de la droga, es muy fuerte, pero ahora también son terroristas a la mujer que mataron y a cualquier ciudadano que proteste, son terroristas, esto es muy grave, y también los está, digamos, llevando a esto del enemigo interno, a la insurrección, está intentando llamar o decretar una ley o un estado de insurrección para poder meter todavía no solo al ICE y a las fuerzas eh, represivas que tiene a la mano, sino también a la Guardia Nacional, sino al ejército. ¿No? Quiere meter al ejército en su propio país. O sea, estamos ante una situación de guerra interna encabezada por Donald Trump, ¿no? Contra sus ciudadanos. O sea, todo el elemento, o sea, por un lado lo cultural, por el otro lado la democracia en Estados Unidos, cómo ha perdido realmente, digamos, valores, pero se le están revelando los mismos diputados republicanos, ¿no? O sea, aquello
está realmente en una crisis que evoluciona rápidamente, y que tenemos que seguirle la pista para ver, porque un enemigo interno de esta naturaleza, herido internamente, va a ser más agresivo hacia afuera, va a ser más agresivo no solo hacia adentro, sino hacia afuera, y tenemos que seguirle la pista todos los días, ¿no? Para ver de qué manera reforzamos la defensa del país, la defensa de nuestra América, porque sí es muy delicada la situación. Y la paz a nivel mundial, o sea, lo que quiere ahora apropiarse de Groenlandia, y si no están conmigo, ahí van los aranceles, y ahí van los aranceles, ¿no? Cambiar a una guerra comercial en una economía que ha perdido realmente su, su capacidad productiva, su capacidad productiva. Hay datos de cómo la producción industrial a nivel mundial, bueno, China la lleva de calle, ¿no? Se lo lleva de calle Estados Unidos, inclusive en los avances tecnológicos. Bueno, entonces yo diría que tenemos que ver la dimensión económica, la dimensión política y la dimensión geopolítica a nivel internacional, y la dimensión cultural. Entonces sí estamos ante una situación que peligrosa, peligrosa, porque una potencia de esta naturaleza que está perdiendo realmente su hegemonía, y que reacciona más con esta fuerza militar, pues tenemos que ponerle atención porque pues muy peligrosa, y sobre todo muy peligrosa para México, para nosotros, ¿no? No olvidemos lo que acaba de hacer en Venezuela. Sí, El doctor. secuestro de Maduro y Siria es terrible, ¿no? Sí, definitivamente, por lo que decía, me hace acordar algo que Adorno y que Bertolt Brecht llamaban como el gobierno de los rackets, el gobierno de los jefes de pandilla que se pasean impunemente como jefes de mafia. Un poco se me hace esa actitud que se tiene en Estados Unidos. Y te quería preguntar, Alejandro, para terminar con nuestra conversación, porque sí me parece muy, muy interesante todo lo que se ha dicho. En este sentido, pues, ¿qué le queda? Hablabas tú hace rato del resurgimiento de grupos antifascistas como los Black Panthers, que pues se manifiestan en contra de las políticas autoritarias de Donald Trump. Pero, ¿qué le queda, digamos, a la gente, a la gente de común y corriente que decían que es la que padece la historia, la que padece este tipo pues de represiones? ¿Qué le queda a la gente? ¿Cómo se puede organizar y cuál es el futuro a corto plazo para la gente de abajo, que pues finalmente es la que sufre todos estos embates del capitalismo y del fascismo trumpista? Uf, qué pregunta. Y sin duda complicadísimo de responder, ¿no? Pero yo creo que lo que queda es organizarse, resistir y repolitizar la política. Porque una de las cosas que también ha caracterizado el gobierno de Trump es esto que hemos llamado posverdad o las fake news, articulado sobre las fake news, y que pues acá en el caso de México o en otros países se conoce sobre todo también dentro del marco de la guerra cognitiva y de la batalla cultural, ¿no? Y creo que o sea, esto lo traigo a cuenta porque creo que una de las cosas fundamentales que hay que hacer es repolitizar los conceptos. Es preocupante, a mi parecer, que sea ahora digno de persecución un antifascista, que se declare a la izquierda como algo indeseable, que la reivindicación de los derechos de la diversidad sexual sea algo a combatir. O sea, eso me parece que es algo que tenemos que disputar permanentemente, ¿no? Y que si bien el poder gubernamental de Estados Unidos y las élites tienen los medios de su lado, pues eso no quiere decir que nosotros no tengamos herramientas de este lado. Creo que este programa incluso es una de ellas, ¿no? Hay medios alternativos, medios críticos que intentan hacer esa batalla cultural y hay que seguir contribuyendo a ella. Porque por el otro lado, también una cosa que a veces echamos o dejamos de lado porque la guerra mediática es tan fuerte, es que la sociedad norteamericana, si bien tiene muchos defectos, como todas las sociedades, está o ha posibilitado el resurgimiento de una ultraderecha tan fuerte, es racista, etcétera, también se ha caracterizado históricamente por ser muy resistente y tener una resistencia civil muy fuerte, ¿no? Creo que tan solo para poner en perspectiva esta insurgencia que está frenando el avance de ICE, podemos poner lo que está sucediendo ahora en Minnesota. Están convocando una huelga nacional el viernes
Y parece ser que ahora tienen posibilidad de hacerlo, una cosa que es dificilísimo de conseguir. ¿Por qué? Porque la sociedad se está organizando. Hay videos que circulan por internet, algunos de ellos que habría que poner en duda su veracidad, pero que muestran a gente armándose y utilizando esta segunda enmienda que les permite portar armas para defender a sus vecinos. O sea, se ve el enfrentamiento de la gente con los agentes, no dejándolos entrar a negocios, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante porque si recordamos, en junio, no sé si tú te acordarás, pero en junio también hubo enfrentamientos muy fuertes en Los Ángeles y quisieron recular a ICE, a pesar de que habían llevado ya la Guardia Nacional y que se escuchaban estas cosas que se están escuchando otra vez, ¿no? Pero ahora la velocidad de los medios y de la información nos hace que se nos olviden estas cosas y yo cerraría diciendo justo que la sociedad norteamericana, a pesar de sus defectos y a pesar de estar en un momento de crisis muy fuerte, también tiene en muchos de sus grupos unos horizontes de justicia muy claros que les hacen resistir y les hacen enfrentarse a la injusticia. Y yo creo que esto pues, también se ha marcado a lo largo de la historia porque pues, las políticas norteamericanas desde hace muchos años han sido muy autoritarias, muy totalitarias. Digo, por poner también un ejemplo, ¿no? Reagan declaró terroristas a todas las organizaciones de derechos humanos, o sea, algo inconcebible. Y hubo organizaciones de derechos humanos que salieron a las calles a protestar y a enfrentar esas decisiones. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues seguir cubriendo eso, seguir dándole espacio, así como tenemos esta campaña de no dejemos de hablar de Palestina, pues tenemos que seguir con la campaña o hacer una campaña que sea no dejemos de hablar de los migrantes, ¿no? Y no dejemos de hablar de la injusticia en el mundo provocada por estos personajes como Donald Trump. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero creo que es un tema que evidentemente pues amerita que se hable y que se discuta con la seriedad que se merece y pues que también cambien en última instancia las circunstancias que están hoy pues imperando en Estados Unidos, ¿no? Agradezco mucho la participación de la doctora María Josefina Morales Ramírez, gracias por haber venido a Lo Marginal en el Centro, también la presencia de Alejandro Karim Pedraza Ramos. Y quería terminar simplemente recordando algo que decía Philip Roth en su libro de La Conjura contra América. Es una especie más bien de lo que había pasado, de lo que pasaría en caso de que en América o en Estados Unidos gobernara el fascismo y que pues parece que hoy está ocurriendo, decía Philip Roth, que en voz de un personaje que se llama Herbert Roth, que al fascismo pues hay que tratarlo con con mucha intolerancia porque se comienzan con cosas que parecen inocuas, haciendo el saludito fascista, por ejemplo, que hizo el año pasado, Eso. justamente en enero del año pasado, Elon Musk, desplegando pues el brazo hacia arriba y esto termina en verdaderas hecatombes como pues los campos de concentración en Alemania. Pero bueno, muchas gracias por haber participado. No sé si quiera decir algo, doctora. No, gracias a ustedes, y es muy importante multiplicar estos espacios en donde tratemos de contribuir a que aumente nuestra conciencia y busquemos canales para, digamos, protestar juntos, para juntar fuerzas frente a este horror que tenemos enfrente y sobre todo mantener esta lucha en todos sus ámbitos, no solo en lo político, sino también en el ámbito cultural, que me parece que es muy importante, donde podemos nosotros contribuir a esta lucha, ¿no? Y bueno, los migrantes con todo digamos, nuestro cariño y nuestra solidaridad, y ver sobre todo insistir en dar los datos, dar los elementos de la realidad que permitan entender mucho mejor qué está haciendo este imperialismo en decadencia y cómo por el otro lado las fuerzas sociales, los mexicanos, los mismos estadounidenses, los jóvenes estudiantes en Estados Unidos, los artistas, etcétera, están tratando de impulsar una respuesta a Trump y esperemos que lo corran pronto. Yo sí espero que le den, que realmente haya un impeachment en Estados Unidos. Creo que es posible. Vamos a ver qué pasa en las elecciones en noviembre, pero creo que hay condiciones. No está ya planteado una o dos veces en el mismo Congreso de Estados Unidos. Sí, aunque también creo que es necesario advertir por el otro lado que, pues en estas circunstancias no sería tan descabellado pensar en un tercer mandato de Donald Trump en este
pues en este contexto tan complicado en donde se está radicalizando tanto la ultraderecha y el fascismo, que yo creo que incluso pues esa puede ser una de las luchas que Donald Trump pueda dar eventualmente y que tenga una legitimidad importante en Estados Unidos. Y por eso, pues sí, creo que es importante esta lucha que se hace en los medios también y en la lucha, continuar pues avivando, ¿no? El empoderamiento de la gente, del pueblo, que cada vez pues pueda defenderse mejor frente a los embates de este fascismo anaranjado, ¿no? Muchas gracias a todos los No, bienvenidos gracias a ustedes y en lo marginal. felicidades, un reconocimiento al trabajo que hay que mantener, ¿no? Y Eso desde sí. luego, cuando quieran, pueden contar con mi No, colaboración o si quieren otros temas, también hay distintos compañeros ahí del instituto o de otras de la universidad en general que pueden participar para enriquecer el debate nacional, ¿no? sí, más bien, gracias a usted y Alejandro por participar y espero que en próximas emisiones pues puedan seguir viniendo a lo marginal en el centro, Con que es, mucho gusto. sí, muchas gracias y pues sí, nos vemos en próximas emisiones. Buenas noches.